Bueno, muchachos, recuerden que cuando se les manda el enlace al Edmodo, se le da clic, lo trae a esta página que se llama Matemática Belén y directamente al tema que se va a tratar ese día. En este caso, coordenadas polares y cartesianas. Ahí siempre va a haber una iniciación al tema, una imagen relacionada con el tema, un video relacionado con el tema y la guía. Y usted puede mirar la guía ahí mismo, o que le puede dar clic donde dice guía y le va a abrir la guía en otra pestaña. Y la guía pues trae el título, el objetivo de la guía, la iniciación o los saberes previos, el desarrollo o la explicación de los temas, unos ejemplos y un taller. ¿Cierto? La idea es que cuando usted venga a la asesoría, usted al menos haya mirado acá el tema que se va a tratar y las imágenes, los videos que hay que están relacionados con el tema, para que el profesor lo saque de dudas, no solo pues en matemáticas, sino en todas las áreas, porque se les manda con anticipación la guía. Listo. Coordenadas polares y cartesianas es el tema de hoy, ¿cierto? Entonces vamos a tener que ubicar puntos con coordenadas polares y vamos a ubicar puntos con coordenadas cartesianas, ¿cierto? Pues ya sabemos que coordenadas cartesianas la hemos venido manejando siempre, donde vamos a tener el eje X y el eje Y. El eje X, la recta horizontal, y el eje Y, la recta vertical. Que para ubicar un punto, pues me ubico primero en X, me muevo hacia la derecha o hacia la izquierda y ubico el valor de X. Y para Y subo o bajo, dependiendo del cuadrante en que quede el punto, pues van a ser los valores de X y Y positivos o negativos, ¿cierto? En el primer cuadrante, pues todos van a ser positivos. En el segundo cuadrante, la X va a ser negativa y la Y va a ser positiva. En el tercer cuadrante, X y Y van a ser negativos. Y en el cuarto cuadrante, X va a ser positivo y Y va a ser negativo. Listo, entonces coordenadas polares y cartesianas. Coordenadas polares. Entonces, en las coordenadas polares vamos a tener el punto con estos dos valores, R y teta. R, que significa un rayo, ¿cierto? Un rayo, un radio, un segmento. Y teta, que significa el ángulo que se forma entre el eje de las X, o que se llama también eje polar, y ese rayo. El ángulo formado entre el eje polar y el rayo se va a llamar teta. O sea que un punto en coordenadas polares va a ser un número y un ángulo. Un punto en coordenadas cartesianas pues va a estar formado por los valores de X, que ese sí lo hemos venido trabajando, valor de X en el eje horizontal y subimos para encontrarnos con Y en el eje vertical, sea hacia arriba o sea hacia abajo, ¿cierto? En este caso tenemos ubicado el punto 4 para X y 3 para Y. El primer valor es de X y el segundo valor es de Y. Podemos hacer conversiones de coordenadas, ¿cierto? Puedo pasar de cartesianas a polares o puedo pasar de polares a cartesianas, ¿cierto? En caso tal de que me toque pasar, de cartesianas a polares, es decir, voy a tener un punto XY, punto de valores XY, dos números, y debo pasarlo a un punto en coordenadas polares, que quiere decir un rayo y un ángulo o un segmento o un radio, como lo queramos llamar, y un ángulo. Entonces, para eso vamos a utilizar estas dos formulitas. Para hallar R, vamos a hallar la raíz cuadrada de X elevado al cuadrado más
y elevado al cuadrado. Elevamos al cuadrado, elevamos al cuadrado, sumamos esos dos valores, le sacamos raíz cuadrada y ese va a ser r. Y para hallar el ángulo, vamos a utilizar la función tangente. Entonces, como voy a hallar un ángulo, debo utilizar la función inversa. ¿Inversa de quién? De tangente. Entonces, tangente a la menos 1. Recuerden que en la calculadora es chip tangente del valor de y dividido entre el valor de x. Y con eso obtenemos el ángulo. Y así se pasa de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. ¿Preguntas ahí? Bueno, ahí estamos dando solo definiciones. Entonces, para pasar de polares a cartesianas, como el procedimiento inverso, ¿cierto? Entonces ya voy a tener un punto que está con un segmento o un rayo y un ángulo y debemos convertir ese punto a el valor en X y el valor en Y, o sea, a dos numeritos. Para hallar el valor de X, pues vamos a utilizar esta formulita. X va a ser igual a R, el rayo, multiplicado por el coseno del ángulo que nos estén dando. Y para hallar el valor de Y, pues vamos a utilizar seno. Y igual a R, o sea, el rayo que nos están dando, o el segmento, ¿cierto? Multiplicado por el seno del ángulo que también nos están dando. Listo. Para los ejemplos tenemos como primer ejemplo, expresar el punto 3, 4 en coordenadas polares. Vemos que este punto 3, 4 está escrito en coordenadas cartesianas, ¿cierto? Lo vamos a pasar a coordenadas polares. Para eso, primero que hacemos es sacar el valor de X y el valor de Y. El valor de X es 3 y el valor de Y es 4. Para hallar el radio, o R, o el segmento, ¿cierto? Debemos elevar cada uno de estos al cuadrado. Vayamos para allá, esta formulita. ¿Cierto? Utilizo esta formulita para hallar R. Y me dice que eleve al cuadrado X, eleve al cuadrado Y, lo sume y le saque la raíz cuadrada. Como X es 3, 3 al cuadrado, Y es 4, 4 al cuadrado, 3 al cuadrado nos da 9, 4 al cuadrado nos da 16. 9 más 16, 25 y la raíz cuadrada de 25 es 5. Con eso encontramos el valor de R. En este caso va a ser 5. Y para hallar el ángulo, vamos a utilizar la función tangente, la inversa de la tangente, que me dice que encuentre la inversa de tangente de el valor de Y dividido entre el valor de X. Como el valor de Y es 4 dividido entre 3. Entonces, para hallar el ángulo, teta va a ser igual tangente a la menos 1 de 4 dividido 3. Y eso nos da 53.1. Lo que significa que el punto que está escrito en coordenadas cartesianas 3,4 equivale a coordenadas polares con el punto 5,53,1 grado. Entonces acá 5 va a ser R y 53.1 va a ser el ángulo teta. Preguntas hasta ahí. Bueno, se están callados porque no hay preguntas. Listo. El otro ejemplo que tenemos es expresar el punto que está escrito en coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Tenemos que R es 13 y el ángulo es 25.
Entonces acá tenemos R13 y el ángulo 25. Y entonces para eso, vamos para acá y nos traemos esta. Sé que para hallar X, perdón, vamos a decir que X va a ser igual a R, que en este caso es 13, multiplicado por el coseno del ángulo. Y como el ángulo es 25, entonces 13 por coseno de 25. Eso nos daría 11.78. El valor de X, 11.78. Si me dijeran, aproxímelo al entero más cercano, pues como este pasa de 5, sería 12. O sea, podríamos decir que este valor es aproximado a 12. Profe, cuando hagamos las operaciones, ¿podemos aproximar los decimales o no? Sí, claro. Si es 5 o más de 5, se aproxima al que sigue. Si es menos de 5, pues se aproxima. Por decir algo, si este fuera 11,4, pues entonces se aproximaría a 11. Como pasa de 5, o si fuera de 5 hacia arriba, entonces lo aproximamos al que sigue. Y para hallar y, pues hacemos lo mismo, ¿cierto? Venimos acá y tengo la formulita a la mano que me dice cómo hago para hallar y. Para hallar y me dice que multiplique R, que es el segmento o el rayo, lo multiplique por el seno del ángulo. Como el ángulo es 25, es por seno de 25. Y nos da 5.5. O sea que este se podría aproximar ¿a cuál? Sería A cualquiera de los dos porque está en la mitad. Ah, no, a 6. a 6, eso. Si es 5 o más de 5, se aproxima a 6.